Tumaco, la perla del Pacífico, un territorio donde el mar ha sido hogar, sustento y camino, pero también escenario de una historia escrita por fuerzas profundas de la tierra. Este es el relato de un instante que transformó vidas, paisajes y memorias, el terremoto y tsunami de 1979. San Andrés de Tumaco, en el departamento de Nariño, se extiende frente a un océano inquieto que moldea su geografía y su identidad. Es un territorio anfibio, con manglares densos, canales, estéreos, islas y playas, que conviven con una población mayoritariamente afrodescendiente e indígena, que desde hace siglos ha construido formas de vida profundamente ligadas al mar. La pesca artesanal, la recolección de mariscos y el tránsito cotidiano por los esterios y zonas de bajamar hacen parte de una cultura que reconoce al Pacífico como fuente de vida. Sin embargo, este paisaje de riqueza ecológica también está atravesado por una característica geodinámica fundamental, lo cual Tumaco se localiza sobre el margen donde la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana, uno de los segmentos más activos del cinturón de fuego del Pacífico. El movimiento converge a razón de aproximadamente 55 milímetros por año, acumulando tensiones que se liberan en forma de grandes terremotos y en algunos casos tsunamis devastadores. Esta dinámica no es reciente, ya que en 1906 un megaterremoto estimado entre una magnitud de momento de 8.4 y 8.8 originó un tsunami que devastó zonas costeras de Ecuador y Colombia. Ese evento marcó profundamente la memoria regional, aunque su recuerdo no se tradujo en políticas preventivas ni en una arquitectura resiliente. Décadas más tarde, las rupturas sísmicas de 1942 y 1958 confirmaron la recurrencia de grandes eventos en esta zona de subducción. No obstante, para las comunidades costeras, el riesgo permaneció difuso. Se vivía de cara al mar en viviendas de madera asentadas sobre suelos blandos, sin sistemas de alerta, sin educación formal sobre tsunamis y sin evacuaciones planificadas. En ese contexto de vulnerabilidad histórica y estructural, Tumaco avanzaba hacia una madrugada que marcaría para siempre su destino. En la madrugada del 12 de diciembre de 1979, a las 2:59 de la mañana en Colombia, ocurrió la liberación súbita de energía sísmica que marcaría para siempre la historia del Pacífico Sur colombiano. Un terremoto de magnitud 7.9 en la escala de ondas superficiales, equivalente a un momento sísmico de 8.1 según catálogos globales posteriores, se generó en el margen de subducción entre las placas de Nazca y Sudamérica. Los registros instrumentales provenientes de un total de 171 estaciones sísmicas alrededor del mundo, recopilados por el National Earthquake Information Service, permitieron localizar el epicentro, ocurriendo mar adentro, a aproximadamente 80 kilómetros al suroeste de Tumaco, con una profundidad de 19.7 kilómetros. El mecanismo de ruptura fue de carácter inverso, típico de los grandes eventos asociados al contacto entre la placa oceánica y el continente. Para comprender la dimensión de este sismo, es necesario mirar la estructura del margen donde se produjo. Investigaciones señalan la presencia de cantos submarinos, es decir, elevaciones geológicas alineadas en dirección noroeste-sureste, que podrían corresponder a segmentos de rupturas previas dentro del sistema tectónico. Estas estructuras, junto con otras dorsales identificadas frente a Tumaco, revelan un arco costero complejo, donde la energía se acumula de manera irregular y puede liberarse de forma altamente concentrada durante los grandes terremotos. Desde el punto de vista de la percepción humana, el sismo fue descrito como largo, profundo y progresivamente más intenso. En Tumaco y en el Charco se alcanzó una intensidad 9 en la escala Mercalli modificada, un nivel catalogado como desastroso. Viviendas de madera cedieron por completo, muros de concreto armado sufrieron fallas frágiles
Redes eléctricas colapsaron y se presentaron fenómenos de licuefacción generalizada, especialmente en suelos arenosos saturados. Quienes vivieron aquella noche relatan un temblor acompañado por ruidos profundos, movimientos en los cuales era difícil mantenerse en pie y la sensación de que el suelo flotaba. La licuefacción documentada ampliamente en Tumaco produjo hundimientos irregulares, inclinación de postes, fractura de pavimentos y desplazamientos laterales de estructuras. Aún estando en plena oscuridad, los habitantes comprendieron que no se trataba de un sismo común, que fue un movimiento cuya duración y amplitud propias de un evento de esta magnitud generaron un impacto psicológico inmediato, desorientación, miedo, dificultad para evacuar en ausencia de iluminación y un ambiente saturado por sonidos de colapso estructural. El terremoto se sintió también en ciudades distantes como Cali, Popayán, Buenaventura, Quito y Guayaquil. La amplitud regional del evento confirma que la ruptura involucró un segmento significativo de la interfaz de subducción, coherente con el comportamiento sísmico documentado desde el principios del siglo XX. No obstante, para la población de la costa nariñense, la amenaza aún no se había terminado. Sin saberlo, la ruptura de 1979 no solo había acumulado energía en tierra firme, también había desplazado abruptamente la superficie del fondo marino. Esta deformación vertical, responsable de generar tsunamis, acababa de poner en marcha un proceso que transformaría la madrugada en una tragedia de escalas mayores. En cuestión de minutos, el océano comenzaría a reaccionar. Tras el fuerte movimiento sísmico, la costa pacífica quedó sumida en una oscuridad densa. Las pocas luces que permanecían encendidas parpadeaban sobre calles irregulares, mientras las familias intentaban orientarse en medio del caos. Aún se escuchaban crujidos de estructuras debilitadas, ladridos de perros inquietos y murmullos de quienes descalzos buscaban un lugar seguro. Pero en cuestión de minutos, otro signo comenzó a manifestarse. Los pescadores de las zonas de bajamar, quienes mejor conocen los ritmos del océano, fueron los primeros en percibirlo. El mar empezó a retirarse. Según el documento técnico ITIC, este retroceso se produjo muy poco tiempo después del sismo y fue observado con claridad en localidades como San Juan y Salahonda. El mar no solo disminuyó, solo su oleaje. También se alejó visiblemente de la línea costera, dejando al descubierto rocas, bancos de arena e incluso áreas del fondo marino que en condiciones normales permanecen ocultas. En términos oceanográficos, este fenómeno ocurre cuando la ruptura del fondo marino desplazó grandes volúmenes de agua. La subsidencia coséismica documentada entre 1.2 y 1.6 metros en varios puntos de la costa. Este llegó a modificar instantáneamente el nivel del mar relativo en tierra y generó un desbalance que el océano inevitablemente buscaría compensar. Pero para la población local, sin sistemas de alerta, sin información técnica y sin iluminación, aquel retroceso no fue reconocido como un aviso. Muchos habitantes describirían años más tarde la aparición de áreas de playa, mucho más grande de lo normal, o la visión inquietante de embarcaciones que habían quedado varadas lejos de la orilla. La mayoría no sabía que esta era una de las señales más claras y peligrosas de un tsunami inminente. Los testimonios recopilados posteriormente coinciden aproximadamente entre 10 y 15 minutos después del sismo. El mar comenzó a regresar, pero no lo hizo como una simple marea alta. Regresó como una marea de agua acelerada, canalizada por la geometría compleja de las bahías y estuarios. En San Juan, los sobrevivientes hablaron de 3 o 4 olas consecutivas, cada una más intensa que la anterior, siendo la tercera la más destructiva. Esta descripción coincide con los registros presentados que identifica una secuencia de ondas generadas
por el desplazamiento del fondo oceánico y amplificadas por la morfología costera. La altura máxima de una inundación observada, de acuerdo con el informe técnico, fue de aproximadamente 2.5 metros en zonas cercanas a San Juan. No obstante, esta cifra no refleja la magnitud del impacto real en localidades construidas sobre islas bajas, suelos arenosos y estructuras de maderas. Olas de esa altura significa destrucción total. Para la población, la llegada del agua fue repentina. Algunos describieron que escucharon un sonido como un rugido, un ruido grave que avanzaba desde el mar hacia la tierra, antes de que la ola se viera visible. Quienes intentaron correr hacia zonas más elevadas encontraron caminos deformados por el sismo o completamente colapsados. Las calles se inundaron en segundos. Las viviendas sobre pilotes comunes en Tumaco ofrecieron poca resistencia. Muchas cedieron al impacto inicial o fueron arrastradas hacia los estéreos. Las embarcaciones pequeñas como canoas, pangas y botes artesanales se convirtieron en objetos errantes, empujados por la corriente, chocando contra viviendas y puentes, en sectores donde el terreno había sufrido licuefacción, la mezcla del agua, arena y sedimentos, ayudando a amplificar el efecto destructivo de la ola. El impacto humano fue profundo, ya que en San Juan, donde la ola tuvo sus consecuencias más trágicas, se registraron más de 220 personas fallecidas. Este número documentado representa solo una parte de la devastación total que se extendió a lo largo de varias poblaciones de la costa. Pero más allá de las cifras, el tsunami dejó una huella que los sobrevivientes describen como difícil de narrar. La oscuridad total, el ruido del agua rompiendo estas estructuras, la pérdida súbita de familiares y vecinos y la imposibilidad de comunicarse o pedir ayuda debido a la caída inminente de las líneas telefónicas, postes y caminos. Mientras el mar avanzaba y retrocedía en ciclos breves, el paisaje, que minutos antes era un conjunto de viviendas, canoas y redes de pesca, se convirtió en una superficie irregular de escombros, fragmentos de madera, corrientes turbulentas y zonas completamente sumergidas. En menos de 20 minutos, el océano había reconfigurado la costa y la magnitud de la tragedia apenas comenzaba a entenderse. Los efectos combinados del terremoto y del tsunami produjeron un nivel de destrucción sin precedentes en la costa pacífica colombiana. Investigaciones posteriores del ITIC estimaron la destrucción total de al menos 6 aldeas pesqueras, donde las viviendas construidas en madera fueron arrasadas por completo. El terremoto generó licuefacción generalizada en Tumaco y el Charco, provocando hundimientos diferenciales, inclinación de postes, ruptura de pavimentos y pérdida de capacidad portante en suelos saturados. Este fenómeno amplificó los daños en viviendas, muelles y caminos. El tsunami fue igualmente devastador. Con 3 o 4 olas principales, la mayor parte del impacto se concentró en San Juan, donde se registraron más de 220 víctimas mortales, además de una destrucción casi total del caserío. Las cifras globales del evento varían según la fuente, pero se estima que entre 300 y 600 personas murieron como consecuencia directa del terremoto y el tsunami. Otras miles quedaron heridas o en situación de desplazamiento. La costa también experimentó un fenómeno geodinámico significativo, una subsidencia de entre 1.2 y 1.6 metros
lo cual alteró estuarios, manglares y líneas de costa. El paisaje cambió literalmente en minutos. Las horas posteriores al tsunami estuvieron marcadas por el aislamiento. Muchas comunidades quedaron incomunicadas debido al colapso de puentes, caminos y redes eléctricas. En 1979, Colombia no contaba con sistemas de alerta temprana, sirenas ni protocolos comunitarios frente a tsunamis. Las evacuaciones no fueron coordinadas, fueron reacciones instintivas en medio del caos. Los primeros en actuar fueron los propios habitantes. Rescataron heridos, abrieron caminos entre los escombros, habilitaron espacios elevados como refugios y compartieron alimentos y agua. La solidaridad comunitaria fue la primera ayuda real en las zonas más afectadas. La dificultad para acceder a los poblados, registrada explícitamente en el informe ITIC, retrasó la llegada de las Brigadas Nacionales del Socorro. Algunas aldeas no pudieron ser visitadas sino días después, debido al colapso completo de su infraestructura. El Estado colombiano envió ayuda aérea y marítima, pero la dimensión del desastre superó los protocolos existentes en ese momento. Aún así, el evento se convirtió en un punto de partida para transformaciones futuras. El terremoto y tsunami de 1979 impulsaron una serie de cambios estructurales en la gestión del riesgo en Colombia. Entre los más relevantes se encuentra la promulgación del primer Código Colombiano de Construcción Sismorresistente en 1984, un hito que sentó las bases para las normas de NSR posteriores. Además, se intensificaron los estudios geológicos y sismológicos en Tumaco y todo el margen de subducción. La evidencia de cantos submarinos y estructuras geológicas complejas motivó nuevas investigaciones sobre las rupturas sísmicas históricas y los potenciales escenarios de tsunami. En el plano urbano, varias comunidades fueron reubicadas en zonas más elevadas y se reconstruyeron viviendas con criterios estructurales más seguros. Con el tiempo, Tumaco implementó rutas oficiales de evacuación, señalización pública, programas escolares de preparación y participación en simulacros regionales de tsunami. La tragedia de 1979 marcó el inicio de una cultura de prevención que hoy continúa fortaleciéndose. Décadas después, Tumaco sigue siendo un territorio de belleza excepcional y una comunidad resiliente. Las nuevas generaciones conviven con la memoria transmitida por sobrevivientes, mientras que instituciones locales y nacionales trabajan juntas en estrategias de monitoreo sísmico, educación y preparación ante emergencias. El carácter anfibio de Tumaco permanece, pero hoy está acompañado por una conciencia creciente del riesgo y por avances importantes en la capacidad de respuesta. No obstante, la amenaza sigue presente. La zona de subducción continúa activa y la historia indica que eventos como el de 1906 o el de 1979 forman parte de un ciclo natural que exige atención permanente. La madrugada del 12 de diciembre de 1979 cambió para siempre la geografía y la historia humana de Tumaco. El mar, que durante siglos ha sido fuente de vida, demostró también su fuerza transformadora.